porque por primera vez en poco más de 20 años vamos a compartir micrófono con Olayo Rubio, que está acá, inició una nueva etapa con Chilango FM, con Convoy FM, el día de ayer de 5 a 7 de la tarde, show. Así es. Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Ya llegó, bienvenido, ya. Ya hay emojis en el chat y todo el show. ¿Sí? Por fin le pongo cara también a Greta y Max, porque yo no soy mucho de radio-tele, entonces yo escucho la radio, no la veo, y es un placer conocerlos. Mucho gusto. No, Mucho gusto, gracias por venir. Sí, ¿cómo estás? Bueno, hace 20 años no platicábamos al aire, nos hemos visto por ahí en viajes, hemos chateado y demás, pero 20 años, qué locura. 20 años, bueno, el día de ayer platicaba del último día de aquella mítica estación Radioactivo 98.5, donde Sopitas y yo fuimos compañeros. Cerró ese trágico, sobre todo para el público y para muchos locutores, cerró ese 2 de abril de 2004. Y en ese momento, tú y yo éramos muy, muy cercanos. Tú y yo estábamos enfrentando a esta gente que pretendía cerrar la estación. Estuvimos trabajando con ellos como 2 años, ¿te acuerdas? Sí, juntas de comité. Teníamos unas juntas de comité con ellos, que no sé qué tanto quieras ahondar en eso, pero estábamos Sopitas y yo con puros hombres de negro, tratando de entender qué querían hacer, qué tanto o no podíamos confiar en ellos. Desde luego que no podíamos confiar nada, pero eran situaciones bastante incómodas en las que de pronto tú y yo, por descalificación, nos vimos involucrados, porque yo no pretendía dirigir Radioactivo 98.5. De pronto la estación se quedó sin capitán y me eligieron a mí. Y lo primero que hice fue, Sopitas, vente. Entonces ya estábamos los dos ahí como cooperando, ¿no? Lidiando con estos personajes, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cómo acabamos ahí? Pinche José. Oye, pero bueno, y luego arrancas Convoy meses después, que además ha sido una apuesta de mucho tiempo, mucho esfuerzo, y que poco a poco ha ido creciendo hasta convertirse justo en una plataforma, o la plataforma de podcast independiente más importante de Latinoamérica. Sí, que suena un poco arrogante eso, pero es verdad. Que además, claro, porque además muchos creadores, apostaste por el podcast cuando estaban haciendo el formato, ¿no? O sea, Steve Jobs lo había presentado meses antes. Exactamente. ¿No? Fuiste de los primeros en decir, esto hace sentido. ¿Sabes y verlo. El Javier Gutiérrez. El argentino. El argentino. Que en aquel entonces, cuando estábamos en Radioactivo, él estaba como empezando, no era el director de producción de Radioactivo. Y me di cuenta del potencial que tenía, la verdad. Dije, este argentino es más listo que todos los demás juntos. Me lo voy a traer. Yo necesito trabajar con este sujeto. Y pues hoy es posiblemente el mejor diseñador de audio de México. Digo, ya tiene varios Arieles, se especializa en cines. Sí. En cine hace el audio de películas de Carlos Reigadas, de Alonso Ruiz Palacios, de esto, del otro. Y también sigue haciendo audio y sigue haciendo radio, de hecho. ¿Y cómo fue? Justo yo me acuerdo, llevas tu Mac verde, ¿te acuerdas? La iMate, ¿no? Ajá. Y escribías guiones, promos, copies. Por supuesto, bueno, no sé si ya llevabas una iMac en ese entonces, una MacBook para los primeros podcasts. Sí, claro. ¿No? Ya para ese punto ya tenía una, la blanca, la primera. Sí, la primera MacBook iMac. Sí. ¿No? Sí. Porque ya no era la iMac. Sí, la primera iBook. Debe haber sido la iBook. Ya ni sé cómo se llaman. Ya pasó tanto tiempo que ya ni sabemos cómo se llaman nuestras computadoras, ¿no? A la fecha todavía me sigo enredando. El XS y el X6 no tengo idea. Pero sí, es que fue muy interesante porque, muchos regresaron a la radio, ¿no? A Reactor. Sí, en Reactor. Varios excompañeros de aquella estación de la que estamos hablando mucho últimamente, Radioactivo, se fueron a Reactor en 105.7. Y tú ya tenías Sopitas.com, obviamente. Sí. Esto desde finales de los 90, creo, ¿no? Pues 2004 igual. 2004 igual, exacto. Bueno, pero ya estaba desde antes. Primero como un juego, tú y el chat. Sí. Que era un juego muy divertido en el que subían como memes, antes de que se llamaran memes. Eran una fábrica de memes muy divertidos. Ponían a Sopitas en Photoshop con celebridades. Algunas eran reales, obviamente, y otras no. Con los de Oasis era real, con Gustavo Cerati era real, porque eran entrevistas que hacían. Pero también hacían Photoshops muy divertidos donde ponían, no sé,
sé, a sopitas con los de burbujas o Sí. no sé. Sus ropitas de sopitas, ¿no? O sea, que era así para que me vistieran. Era sopitas, nene y su mundo. Nene y su mundo, exactamente. Pero el sitio empezó a crecer y crecer y crecer, crecer y se convirtió en el fenómeno que todos conocemos. Entonces, de alguna manera, tú exploraste lo digital cuando otros seguían viendo hacia los medios tradicionales. Y yo, por mi lado, quizá con menos ambición, o no sé, bueno, es que tú tampoco. En realidad todo fue como bastante circunstancial, ¿no? Con mucha dedicación, Sí. pero tú no esperabas que esto fuera el fenómeno que fue. Yo con el podcast en realidad lo que quería era hacer un monólogo, una especie de soliloquio producido con muchos elementos de producción, musicalizado, que es algo que no podía hacer en Radioactivo porque no había tiempo de estudio, porque ningún productor me quería ayudar. Y dije, es el momento para hacerlo. Descubrimos en la portada, bueno, en el número de marzo de 2005 de la revista Wired, apareció un encabezado que era La muerte de la radio. Ok, por No, enésima vez. El fin de la radio, decía. Decía el fin de la radio. Por supuesto que llamó nuestra atención, particularmente la atención de Javier Umpierres, el argentini, ¿no? Este sujeto. Y era un radio explotando. Era un radio siendo atravesado por una bala, explotando. Y decía The End of Radio. Y en realidad era un número dedicado a la radio satelital. Sirius, Claro, Sirius. Howard Stern. Pero había un artículo secundario, muy secundario, que hablaba del podcast con Adam Curry, un ex VJ de MTV que fue como de los primeros podcasters. Y me enseñó Javier Umpierres, el argentino, ¿ya viste esto? Podemos hacer una especie de programa de radio, o sea, un archivo de audio, subirlo a iTunes para que se descargue automáticamente al iPod. Suena Ya bien, sé. ¿no? Hagamos el experimento. Hicimos el experimento y muchos años después, bueno, esto fue en 2005, noviembre de 2005, y en 9 años más tarde lanzamos Convoy. Decidimos que sería interesante hacer una plataforma de podcast, que sean como una especie de Netflix de podcast. Para ese punto ni siquiera Spotify tenía podcast, ¿eh? Claro. Entonces era una idea, y yo lo que quería era no depender tanto de anunciantes y ese tipo de cosas, y hacer una plataforma con un modelo de suscripción con renovación automática, ¿no? Perdón, un Netflix de podcast, ¿no? Que yo decía que era más como un HBO. Max ahora. ¿no? Y ahora Max, pero más como el HBO, como puras producciones originales, que no fuera una concentradora de podcast, sino que fueran producciones originales y exclusivas, y entonces como ir creciendo poco a poco. No sabía el reto tecnológico que implicaba hacer una plataforma de distribución independiente con cobro, ¿sabes? El motor de pago, etcétera. Yo no sabía porque no sabía que no sabía, y contraté programadores que no sabían que no sabían tampoco. Ok, que es parte de... ¿no? Y aprender todos Que es ahí. parte de. Terminé buscando gente directamente en el famoso Silicon Valley. Terminaron asociándose con nosotros. Relanzamos toda la tecnología. Y bueno, ya poco a poco hemos ido mejorando esa parte. Muy difícil, ¿eh? Es que además es una parte, no sé si te pasa, a mí me pasa muchísimo que justo crees o tu foco es generar contenidos o ideas y demás, pero de repente viene otro momento donde pues eres ahora un emprendedor, ¿no? Sí. Y entonces aprender esta parte de negocio y recursos y lanas y presupuestos y empleados y abogados y contadores que te vuelve loco. No, y en paralelo estuve desarrollando una carrera de cine, ¿no? Entonces todo fue ha sido muy, muy complicado. Yo sigo sin aprender la parte de negocio. Que no, es imposible, ¿no? Yo sigo sin entender nada, pero creo que sí, ya tenemos, o sea, yo ya llevo 29 años en esto de la creación de entretenimiento en audio. Tú llevas también muchísimo. Yo me acuerdo de ti desde Sí. Sopitas llegó como menor de edad a Radio. O sea, tenías 17 años. Explotación. Explotación laboral. Sí, sí, sí. A veces todo el mundo se iba a comer y todo el mundo se iba a realizar sus actividades sociales, y nos quedábamos Sopitas y yo en la oficina de Radioactivo solos así. ¿Pues qué, Sopitas? No, pues nada. Así, comiendo solos, ¿te acuerdas? Con esto sushi. Sushi, ¿te acuerdas? Sí, sí, Pedía sí. mi Sin Tampico. tepanyaki, ¿te acuerdas? Tepanyaki, y luego sin Tampico, Y ¿no? sin Tampico, Sí, sin sí, sí. mayonesa. Exacto. Pasábamos horas ahí. Y ahora justo este simulcast o esta transmisión simultánea que habrá en Convoy y Radio Chilango, vamos a escuchar, o sea, ayer Betornillo, todos llegan. Sí. Bueno, es que en realidad lo que estamos haciendo con Convoy FM es como una introducción a todo lo que ofrece Convoy en parte. Y por otro lado,
pues un servidor como locutor titular para toda la gente que no ha escuchado lo que hago en mucho tiempo, para toda la gente que no conoce Convoy, pero también es lo primero que queremos hacer en conjunto con Radio Chilango. O sea, yo quisiera que se empezaran a dar más crossovers, que empecemos a colaborar juntos y que pues Radio Chilango siento que tiene mucho que ofrecernos también a nosotros, ¿no? En términos de aprendizaje, o sea, de conocimientos, de experiencia. Y nosotros también, ¿no? Convoy, los años que tenemos y trabajar en conjunto. Hay una parte en la que creo que es muy intangible, que es la calidad de producción del audio, que no nos da, o sea, creo que como seres humanos no sabemos escuchar hasta que lo escuches y dices, ¿no? Que ahí no, y creo que en ese tema de calidad de producción, ya lo decías, el argentino, tú, en general lo que se hace en Convoy es brutal, ¿no? Y poderlo también traer e incorporar y sumar un equipo con Radio Chilango, brindar esa calidad de producción a la audiencia es maravilloso. Es que esa escuela de producción en la que es una escuela de puros, yo diría, personas con obsesiones patológicas con el audio. Sí. Es una escuela que heredamos del equipo de WFM, de Martín Hernández, de Z Audio, de Alejandro González Iñárritu. Hoy Alejandro González Iñárritu es internacionalmente conocido por ser un cineasta muy ambicioso y muy perfeccionista. Independientemente de lo que se pueda pensar de sus cines, si les gusta o no, la realidad es que es un tipo muy perfeccionista y muy ambicioso. Así era en la radio cuando empezó en WFM, y así era su equipo, así eran Martín Hernández, así eran todos los, vamos a llamarlos, discípulos de Martín Hernández, como el Boy, Sí. como el Quepés, como Efraín, Infraín. Tú conoces a toda esta gente, a todo este zoológico. El Boy, que era este discípulo muy importante, quizá el hijo pródigo de Z Audio. Y nosotros aprendimos de ellos. Es esta escuela, una escuela reducida, no es una escuela con muchos alumnos. Y heredamos eso. Que te exprimía, ¿no? O sea, te exprime por completo, porque es estar en el Pro Tools. Bueno, no sé si sigue usando el Pro Tools, pero era Pro Tools horas y horas y horas y horas, y regresar y volver y pasar todas las noches. Era muy intenso. Era muy intenso, era tardado producir y bueno, yo todo el tiempo he estado rodeado de varios de los mejores productores y diseñadores de audio de México, y le hemos dado continuidad a eso. Nos obsesionamos con eso. Entonces, digo, afortunadamente creo que eso lo hemos mantenido, no sé si desarrollado, yo creo que sí, tal vez, pero lo hemos mantenido, y sí, por supuesto que queremos seguir colaborando en ese sentido. Creo que esa es la parte padre, ¿no? La colaboración. Claro, ¿no? exactamente. Que es... hay un eslogan de Convoy que es avancemos juntos, ¿no? Exactamente. Y que puede sentirse un poco segregacionista, pero que en realidad es juntos, Sí. colaboración. Hay varios eslogans. Uno es, que hemos manejado desde que empezamos, uno es uniendo a la mayoría de las minorías. Ok. Otro es avancemos juntos, como Convoy, ¿no? Que es lo que hace un Convoy. Y el otro es no somos radio, somos Convoy. Que eso, en realidad, ahora lo confieso, es un plagio. ¿A qué? Es un plagio del eslogan de los 80 y 90 de HBO. It's not TV, es it's HBO. Claro. Entonces sí es, pero no es. De las primeras temporadas de Los Soprano, ¿no? Exactamente. It's not TV. Y dije, no somos radio, somos Convoy. Por eso era eso, ¿no? Y ahora somos Ya son radio, radio, y ahora no son somos radio, radio. somos... Ajá. Por eso digo. Esa clavadez es muy divertida también de la gente, porque habrá quien diga, bueno, por primera vez en 20 años el regreso, pero nunca te fuiste realmente, Es lo que yo digo. ¿no? Has Es lo estado que yo ahí. digo. Sí, sí, sí. Quizá para algunos de los supuestos competidores era muy cómodo tenernos detrás de un muro de pago, escondidos en internet. Claro. Pero sí, no, la verdad es que, bueno, de entrada, haciendo radio en vivo, su equivalente digital en vivo, llevo más de 6 años haciendo esto. Y eso está bien, creo, para Radio Chilango, porque no es como que descongelaron ese locutor, ¿no? Sí, exacto, que viene todo oxidado, ¿no? Exacto. No, la verdad es que estaba al aire haciendo un programa en vivo hace 10 días. Exacto, pues ahí está, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde o de la noche, como le quieran decir, a través de Radio Chilango y por supuesto también a través de Convoy. No, muchísimas gracias. Y vendrán todos, ¿no? Vendrán todos. Cha, Rulo, Sucio,
Exacto, Leos. sí, todos de alguna manera yo creo que se van a ir involucrando en este espacio que se llama Convoy FM. Ahorita el gancho es un servidor, es lo que anuncia la publicidad. Está bien. Somos Radion Boy, ¿no? Ay, ay. Y por acá igual en los comentarios están recordando un año nuevo en la cabina con Olayo, Sopitas y Venegas de operador. Ay, el gran Venegas. Venegas, en paz descanse. Sí. En paz descanse. Sí, seguro, no lo recuerdo, pero bueno, es que eran Varios, tantas sí. horas, pasábamos tanto tiempo en esa estación, ya no sabíamos si estábamos al aire, fuera del aire, sobrios, no tan sobrios. Sí. Buenísimo. Pues de 5 a 7 de la noche, Olayo y Rubio, en Convoy FM, a través del 105.3 y a través de Convoy. No sabes cómo esperaba este momento. No, bueno, y que sea el primero de muchos screenshots, ¿no? Qué maravilla estar con ponerles cara a ustedes, regresar con Sopitas al aire. Ese sí es un flashback para mí. Tal cual. Hay Tantos varios. recuerdos. Hay varios.